cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre. Tal como le dijimos ayer, en el día de hoy, íbamos a seguir conversando acerca de la Constitución de la República. Para nosotros, los constitucionalistas, hablar de la Constitución es un tema obligado, porque todo está relacionado en un país con la ley fundamental. Todo lo que se maneja, todo lo que se trata en el tema del día a día de una sociedad está vinculado a los mandatos de la Constitución. Por ejemplo, estuve hoy en un programa, Cananga TV, programa que normalmente estamos yendo allí, que tiene mucho buen interés en el tema de la Constitución, y conversamos acerca de varios artículos. El artículo 6, el artículo 4 lo tocamos, el artículo 38, 39, el artículo 55, el artículo 59, el 246, 5 también. O sea, estuvimos hablando acerca de lo que es el Estado, los poderes del Estado, lo que es los fundamentos de la Constitución, supremacía de la Constitución, el derecho a la dignidad que tenemos. Estuvimos hablando del derecho a la familia, del control y fiscalización de los fondos del Estado. Hablamos de varias cosas en ese programa. Un programa como ese es el que queremos realmente que también haya en la República Dominicana, para que nos vayamos compenetrando como sociedad, como individuo, a tener en cuenta siempre la Constitución para todos los actos de vida pública que podamos llevar al interés de todos. Voy entonces, por considerarlo de importancia, a sustituir la lectura comentada de hoy por los comentarios que se llevaron a cabo o que llevamos a cabo en ese programa de Cananga TV. Así que los dejo a ustedes para que realmente llevemos a la práctica lo que estamos diciendo con un programa muy interesante. Y siempre piensen, decimos siempre, para podernos defender tenemos que aprender para que algún día en este país vivamos mejor, haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que disfrutar el programa. Adelante. Gracias por mantener ahí la sintonía con este programa matutino de Cananga. Nosotros de inmediato le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Andrés Fortunato, presidente de una de las instituciones o las organizaciones más trascendental de la República Dominicana, que son los constituyentes. Y nosotros vamos a hablar en el día de hoy con él varios temas y nos vamos a enfocar mucho en lo que es el tema constitucional. Buenos días, doctor. Buenos días, querido. Un placer estar compartiendo contigo y tu teleaudiencia. Para mí es más que un honor y un privilegio poder compartir con una persona que le puedo considerar mi padre, porque esa es la crianza que nos dieron nuestros ancestros, a que toda la persona mayor de edad uno lo tenía que ver como padre, que es la parte que se ha ido perdiendo en la República Dominicana. Y vamos a tratar temas constitucional en la parte del día de hoy. Doctor, ¿usted cree que, como se habla tanto de los derechos constitucionales en la República Dominicana, usted cree que ya no es hora que esa parte pueda ser sometida en lo que es el penso de docencia de la República Dominicana, para que los ciudadanos conozcamos un poco más nuestra Constitución? Bueno, gracias por esa pregunta tan importante. Tú sabes que los constitucionalistas estamos trabajando desde 1965 para que la Constitución de la República Dominicana se enseñe a toda la población. Sin embargo, mucha gente no ha entendido, muchos funcionarios y presidentes
no han entendido la importancia de la Constitución, de la enseñanza de la Constitución. Y por ejemplo, el artículo 63 de la Constitución de la República, en su numeral 13, ordena al Ministerio Público a enseñar en Constitución a todas las escuelas públicas y privadas, a todos los centros docentes, incluyendo las universidades. Es de carácter obligatorio que un país que se encuentra envuelto permanentemente en un tema tan delicado como es la corrupción y la impunidad, que se introduzca a la Constitución como un elemento de prevención de la corrupción. Porque, por ejemplo, hablamos de la persecución a la corrupción, pero ya el daño está hecho. Lo que hay que evitar es el daño. Hay que evitar que el presupuesto que paga el país con los impuestos del diario vivir, de todo lo que consume, sea invertido en bienes y servicios para la población. Y ahí van a salir favorecidas las familias, como usted decía hace un momento. Porque, por ejemplo, el artículo 55, numeral 13 también, plantea que los jóvenes son los actores estratégicos de la sociedad. Entonces, esos jóvenes que nacen de hogares disfuncionales, cuyos padres no tienen oportunidad de empleo y no le pueden dar a ellos la educación suficiente necesaria para poderse involucrar, ser incluidos en los planes del Estado, esos jóvenes delinquen al final porque no tienen quien los proteja. El Estado tiene que proteger a los jóvenes y la primera protección es la educación, darle oportunidad. Qué importante sería que todos los jóvenes del país que pasan por las escuelas y los maestros y los padres y amigos conocieran la Constitución. Qué importante sería que la gente del país se diera cuenta de la supremacía de la Constitución, como establece el artículo 6. Pero en ese mismo orden, doctor, el artículo, estamos hablando con el doctor Andrés Fortunato, una persona de larga data y que tiene todo el conocimiento, y que nosotros como niños o como bebé en lo que es la parte de derecho, nosotros agradecidos de poder obtener este conocimiento y nos sentimos orgullosos de poder compartir con el doctor. Doctor, en el artículo 59 de la Constitución habla de un derecho fundamental. Son muchos derechos fundamentales, los cuales se viven violentando, pero no hay como un órgano que regule esta irregularidad, porque se habla del derecho constitucional, pero a lo largo de los años vemos que no se cumplen, porque la cosa que le toca al Ejecutivo, es decir, al presidente, no hay quien regule esa parte, se regula de ahí para abajo, pero de ahí para arriba. En el sentido del artículo 59, del derecho a la vivienda, que vemos que eso se ha puesto difícil para el pueblo dominicano y que no es fácil usted obtener una vivienda con lo poco que usted gana, y aunque usted sea profesional, eso se le hace difícil a uno. ¿Qué pasa con ese mandato que manda la Carta Magna, la ley de leyes de la Constitución de la República Dominicana? Mira, la Constitución es clara. Y si nos lleváramos de ella como se lleva un barco perdido de un faro que está en la costa, llegaríamos a puerto seguro. ¿Cuál sería el puerto seguro de la sociedad? Sería una igualdad de la redistribución de los recursos que tiene el país. El país tiene recursos suficientes para que todas las personas que conforman esa formación social puedan realmente recibir los beneficios de un Estado eficiente. Pero aquí no rige un Estado eficiente. Primero, porque aquí no existe un Estado constitucional. Hubiera un Estado constitucional si el capítulo 6, repetimos, de la Constitución, que plantea que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamentos jurídicos del Estado Dominicano, por lo que serían nulas de toda nulidad toda ley, decretos, reglamentos, resoluciones u actos que se lleven a cabo sin
sin la formalidad de la Constitución. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que decir al pueblo dominicano, y atención a esto, a todo el pueblo dominicano, es que los partidos políticos que son los encargados de educar a las bases no la están educando. Los partidos políticos están actuando al margen de la Constitución. El artículo 216 de la Constitución de la República, y por ahí que comienza, hasta que no se institucionalicen los partidos, no se va a institucionalizar el Estado. Y hasta que no se institucionalice el Estado, la sociedad no va a recibir los beneficios de un Estado que debe de ser el encargado de una correcta redistribución de las riquezas. Por eso no hay vivienda, por eso falta empleo, por eso tienen problemas los hospitales, por eso la gente tiene problemas con los seguros, por eso tiene problemas con las medicinas. Por eso, ¿por qué? Porque no se está llevando a cabo con rigurosidad lo que plantea la Constitución. Pero doctor, nosotros vemos como principiante de lo que es el derecho, que es tan difícil uno hacer una carrera profesional, porque uno tiene que invertir, no gastar, invertir demasiado dinero, porque uno tiene que estar en una universidad privada, porque la universidad del Estado no garantiza que usted en 4 años usted pueda hacerse profesional. Usted fácilmente se coge 6, 7 años. Entonces, la Constitución de la República ha sido modificada desde el año 1844 hasta la fecha. La última modificación, si no me equivoco, fue el 2015, y ha sido modificada 39 veces, y 9 veces la han modificado a favor del mandatario de turno. ¿Cuáles han sido las modificaciones que más ha favorecido al pueblo dominicano de tanta modificación que se le ha hecho a la Carta Magna? Mira, la modificación que más han colaborado con el país fue la que se hizo, la Constitución de Moca de 1858, cuando la revolución de los tabacaleros. Se hizo una modificación que fue la primera vez que se prohibió la muerte por asuntos políticos, las libertades se respetaron, donde se hizo universal el voto. Eso fue por allá por el 1858. La otra más importante que ha habido aquí fue la Constitución de 1963. Que estamos celebrando, o no celebrando, sino en el mes 20 años del profesor Juan Bosch. Sí, el profesor Juan Bosch promulgó su Constitución el 29 de abril de 1963. Y esa fue una Constitución que vino a reordenar el Estado dominicano. Por ejemplo, en materia de la tierra. Mientras durante todos los periodos gubernamentales se mantuvo un régimen de tierra que favorecía a la oligarquía, que habían grandes terratenientes, que sectores internacionales tenían demasiado tierra. Por ejemplo, los norteamericanos en el año de 1919 tenían el 25% de la tierra cultivable del país. Los norteamericanos, si usted le suma ahí lo que tenían los Vicini y los sectores que se fueron engordando con las facilidades que le dio el gobierno en detrimento del campesino, se va a dar cuenta que cuando Juan Bosch establece su Constitución en los artículos 23 y 25, donde prohíbe el latifundio, esa Constitución prohibió el latifundio y decía que tenía que ser cultivado y estar en manos de los campesinos, y que estableció en el artículo 25 cooperativas donde el Estado le iba a proveer al campesinado los recursos necesarios para producir a gran escala. Y hubiéramos convertido la República Dominicana en el granero del Caribe y de América Latina, pero eso provocó inclusive que los sectores oligárquicos encabezados por los Estados Unidos atacaran al gobierno de Juan Bosch hasta derrocarlo. Esa es la Constitución más avanzada. Luego la Constitución del 2010 tiene ciertos avances, pero hay una serie de amarres que benefician a los sectores de poder, del cual podemos hablar un poquito más adelante, como es, por ejemplo, para adelantar algunas cosas, el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el presidente es ley, batuta y constitución, porque entonces ahí se demuestra
que quien dirige los 3 poderes del Estado es el presidente de la República, y esos poderes tienen que ser independientes, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución de la República. Bueno, pero si nosotros, es decir, una clase que nos dieron hace mucho tiempo en la universidad, de la división de los 3 poderes del Estado. Es decir, supuestamente hay 3 poderes que están divididos o que se manejan a sí mismos. Entonces, esa es una parte que hay que ponerle mucha atención, porque si esos poderes del Estado no están sueltos, vamos a decir así, sueltos, no son independientes, no son independientes real, pues nosotros vamos a estar siempre con atadura. Pero nosotros al doctor queremos hacerle una pregunta fundamental, pero nosotros, para que él nos explique bien, nosotros vamos a ver un video, pero después de la pausa, para analizar este video y para ver qué daño constitucional hay aquí en esta parte que vamos a mostrar. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso aquí compartiendo estas informaciones con nuestro invitado estelar, el doctor Andrés Fortunato, y nosotros de inmediato vamos a colocar y vamos a ver un video, lo cual nosotros entendemos que a esta situación hay que buscarle una salida armónica, y que esto no nos da una buena imagen a la República Dominicana. Cuando pueda, señor director. Las largas filas se formaron desde la madrugada en el área 0 de salud. El motivo es acudir a retirar su cheque luego de que el Servicio Nacional de Salud dispusiera desde el 28 de octubre el pago de su personal de los servicios regionales de salud, centros de primer nivel de atención y centros diagnósticos, por disposición de la Contraloría General de la República, como parte de una política gubernamental para transparentar la nómina pública. Y el presidente lo está haciendo bien. Mejor de ahí se daña, pero tienen que tener mejor organización, porque a los guardias les gusta mucho maltratar a uno. Y lo que vemos es que no hay humanización, no hay empatía hacia el personal que da un servicio de salud. En estos momentos ni siquiera baño para uno, por lo menos, saciar la necesidad fisiológica. Calificaron con un atropello el trato recibido. A la hora nada, ellos dijeron que se pueden ir, que ya el trabajo por hoy se terminó. Desde las 9 de la mañana ahí yo no hice nada. Pasando hambre, sed y maltrato. No, porque no estaba organizado. Sencillamente había un desorden, un desastre, empujones de todo, nada de organización como las otras instituciones, los otros ministerios. Algunos de los empleados del sector salud informaron que llegaron en la madrugada y se vieron en la necesidad de retirarse sin su sueldo. ¿Dónde deberán acudir los que este lunes no pudieron cobrar y qué le exigen al gobierno? En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche y ampliaremos la información. Aris Contré, Noticias SN. Bueno, ustedes pudieron ver ahí en su pantalla de televisión cosas que no pueden seguir pasando en la República Dominicana, pero vamos a escuchar la voz de la experiencia de nuestro profesor Andrés Fortunato. Mira, nosotros los militares constitucionalistas y abogados también hemos propugnado porque el pueblo dominicano conozca bien la Constitución. Y el que conoce bien la Constitución en su artículo 5, que el fundamento de la Constitución es respeto a la dignidad humana, se da cuenta que eso es un irrespeto a la dignidad humana. Usted no puede poner una cantidad de personas de una edad determinada ya, más allá de la adultez, a usted colocarlo a pasar sol, agua, en una fila para cobrar cuando hay tantos recursos técnicos para que la persona le llegue su dinero sin ese tipo de comportamiento. Pero además, si lo que se quiere es determinar si las personas trabajan o no, lo que hay que hacer es un levantamiento real del personal, hacer un levantamiento por departamento, y en ese levantamiento por departamento donde la persona trabaja, que se certifica que trabaja, ya esa persona no tiene que colocarse en esa posición de indignidad, sino que se
hace una recomposición de la nómina, porque sabemos que en este país el abultamiento de las nóminas ha sido una de las causas de enriquecimiento ilícito, lo sabemos. Y sabemos que el Estado está buscando la manera de sincerizar las nóminas, pero esa no es la forma. La forma es determinar en dónde trabaja usted para que a usted le llegue ahí su recurso. Mira, nosotros le pedimos al presidente de la República que ordene la parálisis de actividades de esa naturaleza. No es necesario. Vamos a inventariar al personal y en base a la nómina, el que no aparezca en la nómina va a ir mañana a reclamar y si tiene su puesto y fue que el Departamento de Recursos Humanos no lo incluyó en el levantamiento, pues se le paga. Pero no hay que poner, mire, empujar a unas personas. Ahí yo vi en ese video personas de una edad donde los huesos ya para soldarse de nuevo cuesta mucho e inclusive precipitan enfermedades a las personas. Esa señora con tanta cana que está ahí, que cayó, puede estar sufriendo de azúcar, puede estar sufriendo la presión y eso le puede precipitar la muerte. Y eso es un irrespeto a la dignidad humana. Mire eso no se concibe en un Estado moderno. En pleno siglo XXI. No. Así que, por favor, este partido se llama PRM, no es el Partido Revolucionario Moderno. Pero así no. Un partido moderno no puede llegar hasta ahí. Un gobierno de un partido moderno mucho menos. No podemos ir para no, ahí no. Por favor, respeto a la dignidad humana. Doctor, artículo 5 de la Constitución y artículo 38. En otro orden, doctor, para que nos diga por dónde anda esa organización que usted preside y que dirige por muchos años y cuáles son las actividades que están realizando y que pueden orientar a la República Dominicana. Mira, la Fundación de Militares Constitucionalistas se ha encargado del rescate de la memoria de Abril, del rescate de la memoria histórica del país. Y para ello, para contribuir con este propósito, en cada fecha patria se celebran con depósitos de ofrendas florales, conferencias, y este 6 de noviembre, con motivo del 177 aniversario de la promulgación de la Constitución de la República, que fue el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, la vamos a recordar con algo que le hemos pedido a la sociedad, a educación, a todos los gobernadores, a los ayuntamientos, que todos los años hagan una serie de concursos acerca de la Constitución de la República, donde en cada escuela, en cada curso, se hagan composiciones, que se seleccionen las composiciones más importantes y que entonces ellos puedan, los que ganan, ser presentados en actos públicos el día 6 de noviembre. Nosotros, los constitucionalistas, ya a la edad que tenemos, después de 56 años de haber participado con jóvenes en la Revolución de Abril, vamos a celebrar en el Parque Independencia el viernes 5, este viernes próximo, de 9 a 12 del día, una jornada cívica colectiva para que el pueblo conozca la Constitución, donde vamos a repartir constituciones y donde vamos a hablar de varios artículos de la Constitución y donde vamos a cantar el himno nacional y donde vamos a cantar el himno de la Revolución Constitucionalista y vamos a cantar un símbolo patrio como es aquella canción de Cuco Baloy que sacó en el 1966. Nosotros vamos a estar ese día animando para que el pueblo se eduque en Constitución. No hay posibilidad de una modernidad del Estado, no hay posibilidad de fortalecer el sistema democrático si no se fortalece la conciencia de la gente. Si no se fortalece la conciencia de la gente, aquí se van a seguir vendiendo los votos. Si se siguen vendiendo los votos, lo van a comprar los narcotraficantes y lo van a comprar los que han cometido actos de corrupción. Y vamos a repetir en cada elecciones una mascarada de elecciones para conformar un Estado que venga plagado
de la incertidumbre de la corrupción. Y eso hay que pararlo. Vamos a estar el viernes en la mañana en el Parque Independencia y lo vamos a esperar a todos. ¿A qué hora, doctor? De 9 a 12 del día. Vamos a estar ahí los militares y combatientes constitucionalistas de abril de 1965. Bueno, en otro orden, doctor, un tema fundamental que no nos podemos ir sin tocarlo, que es el tema familiar, y queremos que usted nos aborde un poco, porque las personas que tienen resultados son las personas que tienen derecho a hablar de familia, porque cuando usted no tiene una familia y usted no ha podido forjar ni aportar nada en ese sentido, pues usted no tiene derecho a la palabra, entiendo yo. Entonces, como usted ha podido luchar y preservar una familia durante más de 50 años y todos sus hijos profesionales y todavía permanece en ese hogar, quisiéramos, si el señor director tiene algunas imágenes para ayudar a esta parte, para que el doctor nos pueda hablar un poco del tema familiar. Sí, mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo en todas las direcciones que hemos podido, en lo personal, en lo familiar, ahí por ejemplo tú ves mis nietos. Esos son mis nietos que viven en el entorno donde yo vivo y a los cuales le he estado dando un curso de historia este año. Y con motivo de este 6 de noviembre también tenemos una jornada donde ellos ya están, oye, ahí, de esos jóvenes que están ahí, ya han crecido más porque esa foto tiene como 2 años. Pero mira, ahí hay 2 jovencitos de 9 años que me han sorprendido en el estudio de la historia. Estamos dando cursos de historia porque resulta, y así como de la Constitución, porque queremos que nuestra familia, que no van a ser los jefes millonarios de este país, como otras familias, en dinero, pero que sean millonarios en comportamientos cívicos, éticos y morales, para que en todas las instituciones que trabajen lo den todo para poder ayudar al propósito de la institución. Y si trabajan en el Estado, que sepan que van a servirle al pueblo, porque el dinero que se le paga a cada empleado es el dinero del sudor del pueblo y debe devolvérsele. Tú me decías ahorita que hay problemas para graduarse en la UAS. Mira, el dinero que se produce aquí, que se pierde en corrupción, da para que todas las universidades sean públicas y funcionen como las mejores universidades privadas del mundo. ¿Tú te imaginas un país donde la revista Hoffman plantea que se van más de 90.000 millones de pesos todos los años en corrupción? Si usted lo suma en 20 años, por ejemplo, hablamos de 2.000 billones de pesos que da para pagarle a los estudiantes transporte, buenos profesores, vivir permanentemente preparando a los profesores para que la calidad académica sea grande. Un país que sea el 137 en educación en el mundo. Un país donde los jóvenes no sepan asimilar la lectura. Un país que seamos atrasados en matemáticas en los últimos lugares. Es un país que no puede competir, no puede ser competitivo. ¿Y cómo vamos a salir de la pobreza? No, pero entonces, doctor, ya breve, en que ya estamos finalizando. Entonces, ¿cómo se está hablando de la competitividad cuando nosotros tenemos toda esa debilidad? Entonces estamos viviendo una doble moral y seguimos viviendo una doble moral en la República Dominicana. Sí, nosotros aprovechamos este último momento para decirle al presidente de la República y a su staff de gobierno que han hecho un buen trabajo con perseguir la corrupción. Ese es un ejemplo en la historia del Estado Dominicano, que está por encima de todo el mundo, de todo el que ha sido presidente. Ahora, ¿qué ocurre? Eso hay que acompañarlo con una educación masiva, ética, moral, patriótica, de conocimiento del manejo del Estado, como lo establece el artículo 34 de la ley 33-18 y como lo establece también la Constitución de la República en su artículo 216. La educación tiene que ser la base fundamental y podemos hacer un trabajo. ¿Cómo es que este 6 de noviembre no hay actos masivos en todos los parques del país dirigidos por los gobernadores y los ayuntamientos? ¿Cómo es que los padres amigos de la escuela y los estudiantes no participan en las escuelas demostrando su capacidad de aprendizaje para poder manejar el Estado? El artículo 246 de la Constitución de la República establece lo que es
el control y fiscalización de los gastos del Estado. Y eso lo tienen que hacer. ¿Sabe quién? La Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Congreso en representación del pueblo. Así que hay que educar. No puede haber elecciones aquí en el 2024 sin haberse educado a cada candidato y a cada votante que sepa para qué vota y el candidato para qué va al Estado. No a servirse, que da vergüenza lo que está ocurriendo ahora mismo, donde porque se le digan a los congresistas que no van a tener ellos exoneraciones, le van a quitar todas las exoneraciones a todas las instituciones que puedan haber, como una represalia, como que caer en el Congreso es para llegar a donde llegó Colón, a un lugar donde todos los hijos del pueblo, como los indios, fueron sacrificados para llevarse el oro para Europa y ellos para su bolsillo. Así no puede ser. Bueno, no hay tiempo para más. Nosotros hemos llegado al final de este programa matutino de Cananga, agradecido del doctor Andrés Fortunato por todo estos conocimientos, lo cual nosotros entendemos que tenemos que hacer un programa especial o hacer una sesión de tema por tema de lo que es la Constitución para que el pueblo dominicano pueda conocer su Constitución y pueda defender los intereses de la República Dominicana. Gracias por su sintonía. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros